Gracias por estar aquí acompañándonos en la actividad académica de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología. En el día de hoy tenemos una actividad bastante interesante. Nos acompaña la doctora Claudia Clavijo. Con ella vamos a estar haciendo un conversatorio acerca de el recorrido profesional de neuroanestesia en Estados Unidos que ella ha realizado. La doctora Claudia es médica anestesióloga de la Universidad CES, anestesióloga de la Universidad de Colorado, neuroanestesióloga de la Universidad de Colorado. En este momento es vice-chair de diversidad, equidad e inclusión. Creo que ahora también nos contará un poco de eso. Y jefe de la sección de neuroanestesiología del Departamento de Anestesiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado en Anschutz Medical Campus. Con nosotros va a estar acompañándonos en este conversatorio la doctora Ana Carlota Sea. La doctora Ana Carlota es médica de la Universidad CES, anestesióloga de la Universidad Javeriana, trabaja acá en Medellín y nos ha colaborado también con algunas actividades anteriores de SAEA. Les damos muchas gracias a los dos por estar acá acompañándonos. Antes de comenzar algunos avisos parroquiales, recuerden nuestras redes sociales que aquí están disponibles para que ustedes las puedan estar consultando y estén pendientes de todas las actividades, tanto académicas como gremiales, como culturales que realizamos en la sociedad, de modo que ustedes puedan acceder a ellas. Damos también un agradecimiento a la industria farmacéutica que se ha vinculado en todas las actividades que realiza SADEA durante este año, específicamente a los laboratorios que nos han acompañado en todas estas actividades. Y les recordamos los beneficios que ustedes tienen como asociados a SADEA a través del Fondo de Solidaridad en caso de alguna dificultad, imprevisto, problemas de salud, etcétera. Y al Fondo de Educación. Este Fondo de Educación fue recientemente modificado para ampliar más la cobertura de los beneficios. Ustedes los pueden ver ahí. Y esto va a estar subido en nuestra página de Instagram, en la página de la sociedad, de modo que ustedes lo puedan consultar. Igual, si tienen ustedes alguna duda, también se pueden comunicar con Andreina o con Viviana, de modo que les dan la información de primera mano también para que puedan acceder a los beneficios que en este momento se han ampliado para que tengamos más posibilidad de acceder a beneficios en educación y a beneficios en investigación. Y le recordamos la actividad, la otra actividad que se va a realizar este mes, que va a estar a cargo del doctor Néstor Eduardo Gómez, que es el gerente de Core Servicios en la Sociedad Colombiana de Anestesia, que nos va a hablar, él es abogado y nos va a hablar un poco de cómo comunicar un evento adverso, estrategias clave. Eso es importante ahora que se está trabajando tanto el tema de seguridad del paciente, así que los invitamos para que el 24 de abril estemos también conectados en Zoom, se inscriban y puedan estar también en esta actividad. Y recuerden que todas estas actividades que realizamos acá nos facilitan o están también diseñadas para facilitar el proceso de recertificación como anestesiólogos. Este proceso de recertificación para nosotros en la sociedad es un objetivo que todos nuestros asociados estén recertificados. De modo que los animamos a que las personas que no lo hayan hecho comiencen el proceso y si ya lo están haciendo, continúen el proceso para que se recertifiquen. Esta es Angeli Rojas, el contacto de Angeli, que es nuestra gestora gremial. Ella está ayudando mucho el proceso de subir a través de la plataforma todos los documentos y todo lo que requieran. Y es importante que ustedes sepan, esta información también va a estar disponible en las redes sociales, que la ESCARE en este momento para incentivar el proceso de recertificación está asumiendo el costo del proceso. Es decir, ustedes lo suben y después hay que pagar un dinero al CAMEC para la certificación. Ese costo del proceso de recertificación lo está asumiendo la SCARE, es decir, que ya no hay que pagarlo y es un beneficio adicional que ustedes van a tener disponible para que facilite el proceso. Así que creo que no hay excusas para no hacerlo. Los animo a todos a que lo hagan. Les solicitamos mantener la cámara y el micrófono apagado a todos los participantes y ya les doy paso a la doctora Ana Carlota y a la doctora Claudia para comenzar con la sesión. Buenas noches a todos.
Muchas gracias a la Sociedad Antioqueña de Anestesiología por esta cordial invitación. Me siento feliz de estar acá acompañándolos esta noche y compartiendo mi experiencia en Estados Unidos. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Me confirma, por favor? Bueno, hoy, como nos presentó el doctor José Hugo, vamos a estar la doctora Claudia Clavijo, una gran amiga y colega que admiro mucho. eh, y quisiéramos pues como contarles cómo ha sido el proceso de la doctora Clavijo en Estados Unidos, eh, más allá de mirar como esa hoja de vida como tan llena de títulos, es contar esa historia que hay detrás que para muchos puede ser muy interesante. Doctora Clavijo, cuéntenos cómo ha sido esa experiencia, cómo decide la doctora Clavijo trasladarse a Estados Unidos y en qué año se va para Estados Unidos. Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí, ¿Pueden ver las diapositivas? sí. Bueno, muy bien. Mi traslado a Estados Unidos ocurrió por asuntos del corazón. Yo me gradué del CES en el 2002 y me trasladé a la ciudad de Bogotá. Trabajé allí por unos 3 años y en ese periodo de tiempo me reconecté con el que había sido mi novio. Después de un periodo más bien corto, decidimos casarnos y decidimos establecer nuestro lugar de residencia en Estados Unidos. Doctora, está Tienes la cámara silenciada. apagada, Doctora tienes el Carlota, micrófono apagado. está silenciada. Ya, sí. Bueno, ¿por qué deciden irse para Colorado? ¿Por qué no otro estado más latino como Florida? ¿Por qué Colorado? Sí, pues eh, en realidad mi esposo ya estaba establecido en Colorado. Él se trasladó, es también egresado de medicina del CES, de medicina interna de la de Antioquia. Tuvo la oportunidad de hacer fellowship en endocrinología en Ann Arbor, Michigan, pero tenía que repetir medicina interna para poder quedarse en Estados Unidos y esa oportunidad le salió en Colorado y en Colorado ya estaba establecido trabajando como endocrinólogo. Entonces, esa era como, era o vivir en Colombia o vivir en Colorado prácticamente y decidimos Colorado. ¿Y cuál, se trasladan a Estados Unidos, hacen todo ese proceso migratorio y conseguir trabajo para uno como médico es difícil cuando uno se establece en otro país? ¿Cuál fue ese primer trabajo que consiguió la doctora Clavijo en Estados Unidos? Bueno, la historia es larga, voy a tratar de resumirla de la mejor manera. Primero que todo, quiero decirles que no tengo ningún conflicto de interés. Además de contestar las preguntas de la doctora Ana Carlota, he desarrollado unos objetivos. Quiero compartir con ustedes las actividades diarias que hacemos en mi lugar de trabajo, en mi institución, que es el Hospital Universitario de la Universidad de Colorado. También quiero compartir algunas cosas más específicas sobre el servicio de neuroanestesia de la universidad del cual dirijo y quiero hacer énfasis en dos grupos de procedimientos o de actividades que hacemos que me han parecido, digamos, un poco diferentes y muy relevantes en la práctica de la anestesia. Y a lo último, quiero hacer un poco una descripción del proceso de si alguien está interesado en la rotación de como observador en nuestro hospital, cómo se inicia el proceso. La doctora Ana Carlota nos contará más detalles sobre este mismo, ya que ella tuvo la experiencia recientemente. Bueno, esta es mi familia, el motivo por el cual terminé en Estados Unidos. Eh, la pregunta, ahora sí la contesto. Mi primera oportunidad de trabajo fue realmente una oportunidad como voluntaria en el laboratorio
bioanalítico de este profesor que se llama el doctor Uwe Christians. El doctor Christians tiene un laboratorio que es parte del departamento de anestesia. Es un laboratorio de espectrometría de masa, que, como pueden ver acá, en el cual se desarrollan métodos analíticos para analizar con una alta sensibilidad compuestos y sus metabolitos para hacer con estos métodos estudios farmacokinéticos en animales y en humanos. Yo empecé como voluntaria y la razón por la cual es que tuve un contacto que había trabajado, colombiano, médico colombiano que había trabajado en un proyecto en colaboración con este laboratorio. A mí me interesaba estar vinculada al departamento de anestesia y esta fue como una oportunidad que se me abrió. No había ninguna plaza disponible eh, oficial que pagara, pero una oportunidad de observadora me pareció interesante, ver algo diferente, aprender algo con lo que yo nunca había tenido contacto y también estar de alguna manera, como decimos, con un pie adentro en el departamento de anestesiología. Durante ese tiempo de voluntariado, yo me enfoqué en aprender cómo hacer los métodos analíticos, entender los equipos y saber cómo manejarlos, cómo desarrollar los métodos de principio hasta poder tener un método exitoso que se pudiera utilizar para un estudio farmacokinético. Y lo otro que me interesó es que este laboratorio está calificado para hacer estudios que van a la FDA. Yo quise aprender los requisitos que estos estudios tienen por la FDA, cuando se consideran que son aceptables por la FDA y enfocarme a aprender más sobre esto. Después de un tiempo como voluntaria, el doctor Christian vio que yo estaba interesada, que me parecía bueno aprender sobre estas cosas diferentes y me propuso que aplicara a Postdoctoral Fellowship en farmacokinética. Y me quedé ahí con él en esa posición un año y al cabo de ese año yo aprendí, pude realizar este estudio de principio a fin. Este fue el proyecto que él me asignó, en el cual desarrollé un método analítico para cuantificar naltrexón y su metabolito. Y este medicamento se usa para dependencia de alcohol. Necesitábamos tener un método que fuera lo suficientemente sensible para entender la farmacología del compuesto y lo pude realizar, pues, por supuesto, con su guía y su apoyo y su dirección de principio a fin. Después de eso me dijo, pues yo sé que usted quiere entrar a la práctica clínica en anestesia, pero esta es una oportunidad de usted vincularse a nuestro laboratorio ya no como fellow, pero como profesora. Le ofrezco trabajo y bueno, pues fue una oferta muy especial, muy importante, que acepté inmediatamente y me quedé con él trabajando bajo su dirección por 3 años más. O sea que ¿cuánto tiempo trabajaste en investigación? Primero como voluntaria, haciendo fellow, después en investigación. ¿Cuánto tiempo te demoraste ahí? Como unos 4 años. Muy bien. ¿Y cómo fue esa transición entre el área de investigación y el área clínica? Porque aunque tú dices que querías tener un pie adentro en anestesia, pues realmente estabas en algo un poco abstracto de investigación y no algo como concreto como es la clínica. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo lograste llegar a la clínica? Pues la verdad es que tuve la fortuna que el doctor Christians, que conocía mis intenciones de volver a la clínica durante este periodo que fui profesora asistente trabajando bajo su dirección, me contactó con el chairman del departamento, como la cabeza principal del departamento de anestesia, que es el señor que está aquí a la izquierda, arriba de la pantalla. El doctor
Cristian me mandaba cada año a que hablara con él, le hablara de mis planes y le mostrara mi reporte anual del progreso que había hecho, los estudios que hacía y le recordara de mi interés. Después de estos 3 años, el doctor Henton me apoyó para volver a la práctica clínica, pero tenía que hacer un proceso porque yo no había presentado los exámenes en este momento. Me mandó a hablar con la doctora Leslie Jamieson, que ven aquí en la pantalla central. La doctora Leslie era en ese momento, ella es una neuroanestesióloga pionera en Estados Unidos. En ese momento era la directora del equipo de neuroanestesia y también la vice chair de educación del departamento de anestesia. Me reuní con la doctora, ella escuchó mi historia, vio lo que había hecho en esos años, supo de mi interés y dijo que me apoyaría para volver a la práctica clínica con 2 requisitos. Primero era que presentara los exámenes y el segundo que hiciera un año clínico como residente avanzada o como fellow clínica, para que el resto del departamento, los que iban a hacer en el futuro, mis colegas, me conocieran, supieran mi experiencia clínica, tuvieran confianza en que yo podía cuidar a los pacientes de la misma manera que ellos lo cuidaban y darme a conocer en el departamento, ya no en la parte de investigación, sino en la parte clínica. Ella, yo digo que prácticamente me adoptó, fue como mi segunda mamá, al igual que los miembros del equipo de neuroanestesia que están aquí en la parte de abajo de la pantalla. Ese año clínico lo hice, presenté los exámenes, hice el año clínico y el año clínico lo hice con mucho énfasis en neuroanestesia y trabajé con este grupo casi todo el tiempo, pero también tenía como requisito hacer rotaciones de cardiotorácica, de trasplante, de obstetricia, de regional, para saber también el funcionamiento del hospital. Al cabo de ese año de práctica clínica, el Board de Colorado me otorgó la licencia y ya me pasé de ser profesora en investigación a ser profesora clínica. Y después de un tiempo, la doctora Jamieson me ofreció una posición para hacer fellowship en neuroanestesia con ella, un fellowship formal en neuroanestesia. Eso ocurrió en el 2014. ¿Y cómo fue ese proceso de pasar entonces ya terminas el fellow, ser neuroanestesióloga, ser jefe del departamento de neuroanestesia? Porque pues todo lo que nos has contado son personas nativas norteamericanas las que venían ocupando ese cargo. ¿Cómo llega Claudia Clavijo desde Colombia a ocupar el puesto de la jefatura? Pues la verdad, con mucha guía de la doctora Jamieson, que como les cuento fue prácticamente mi otra mamá. Hicimos muchos proyectos, cambiamos prácticas en el departamento, hicimos muchos proyectos de colaboración de calidad juntas. Eh, yo trabajé duro y, y ella confió en mí y me entrenó de cierta manera y en el 2018 ella decidió que no quería ser más jefe del servicio de anestesia, estaba empezando a planear su retiro y el grupo votó, el grupo de la izquierda era el grupo de neuroanestesiólogos, todos hemos sido formados por ella. El doctor Janik era parte del grupo, el doctor Scott era parte del grupo, los otros 2 doctores ya se habían retirado, pero el grupo se reunió y votaron por mí. Tuve la fortuna que confiaron en mí y en mis habilidades y me apoyaron. Y bueno, desde eso soy jefe del servicio de anestesia. Muy bien. Este es el nuevo grupo de anestesia, el grupo actual. Tenemos el fellow que está en la parte de arriba a la derecha y en la parte de abajo está un profesor nuevo que acaba de unirse a nuestro grupo hace unos meses. Claudia, dentro de tus funciones en la universidad está el que eres vicepresidenta de diversidad.
En resumidas cuentas, ¿en qué consiste pues como ese puesto? O sea, ¿lo haces solo para el departamento de anestesia, para toda la universidad? ¿Cómo es ese puesto? Pues, ¿qué haces ahí? Pues bueno, en Estados Unidos, en el campo médico, basado en estudios científicos, nos hemos dado cuenta que tener diversidad en medicina es muy importante y esto se traduce en buenos resultados en los pacientes. Y esto es porque los pacientes se identifican con personas que lucen como ellos, siguen las indicaciones, toman las prescripciones, tienen confianza, van al hospital, hacen seguimiento, basado en nuestro compromiso en querer cuidar mejor a los pacientes cada día. Nosotros, la Universidad de Colorado, tiene unos programas en los cuales hemos decidido que es muy importante que nuestros pacientes se sientan identificados con el personal médico que los atiende. En Colorado no hay mucha diversidad en el campo de la medicina. Eh, Tenemos 30% de la población es hispana, pero no 30% del personal médico es hispano. Y esto hace que los pacientes no tengan acceso a todos los servicios de salud que deberían. Una de mis funciones es promover el ingreso de estudiantes de medicina, de que estos estudiantes de medicina apliquen a nuestro programa de anestesiología y que los podamos reclutar en el futuro como anestesiólogos y que crezcamos en el número de diversidad en todos los aspectos en nuestro departamento para poder servir mejor a nuestros pacientes. El otro punto en el que yo trabajo es crear una cultura en la cual todos los miembros del departamento de anestesia se sientan respetados, valorados, se sientan empoderados a compartir sus ideas y a desarrollar su potencial al máximo, sin tener ningún temor y eh, que valoremos lo que todas las personas con sus diferentes historias tienen que aportar. Entonces desarrollo diferentes programas para lograr estos dos objetivos. Supremamente interesante. Y bueno, ahora sí entremos en materia. Cuéntanos sobre el servicio de neuroanestesia, porque toda esta historia ha sido como el abrebocas para mirar qué haces tú en tu día a día. Sí, bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces con una imagen. Este es el campo universitario de la Universidad de Colorado. Es un campo bastante grande. Este es el hospital universitario. Este es el hospital, la sede en la cual yo trabajo. Está ubicado dentro del mismo campo universitario donde está la Escuela de Medicina, el Hospital de Niños, el Hospital de Veteranos, los laboratorios clínicos y los laboratorios de investigación. Nosotros no estamos en realidad localizados en Denver. Denver es la capital, pero nuestro hospital estaba ahí en el pasado, pero tuvimos la necesidad de expandir y crecer. Estando en el centro de la ciudad no se podía porque el área ya estaba construida, entonces todo el complejo se trasladó a la ciudad de Aurora, donde había una base militar, la base de Fitzsimmons. Aurora está localizado, es la ciudad cercana a Denver, como decir Medellín y Envigado. No se sabe dónde empieza la una, termina la otra. El estado de Colorado es el que ustedes ven en la pantalla en el centro del país, en verde. Nosotros no solamente prestamos servicios a los habitantes de Colorado, pero servimos a estados vecinos como a Wyoming, Montana, Nebraska, Kansas y el norte de Nuevo México, algunas veces Arizona y Utah. Tenemos 775 camas, tenemos 8 unidades de cuidado intensivo especializadas, tenemos la fortuna de tener una unidad neuroquirúrgica y tenemos en el área principal del edificio que les mostré
40 salas de cirugía. También cubrimos servicios en el ala de ambulatorios, 9 salas adicionales, cubrimos electrofisiología, gastro, tenemos 2 pisos de obstetricia con 3 salas de cirugía independientes, más o menos 4.000 nacimientos al año se hacen en este hospital. Además, nuestro grupo cubre otros hospitales, como un hospital comunitario y otros centros quirúrgicos con salas adicionales, el centro de visión, hacemos la terapia electroconvulsiva, hacemos anestesia para los pacientes que necesitan resonador o tomografía y dolor crónico, más o menos cubrimos, nuestro grupo cubre entre 79 y 81 locaciones al día. Esto es, nosotros tenemos 3 modelos en los que podemos prestar nuestros servicios de anestesia o 3 asignaciones. Una es cuidando el paciente uno a uno, de la misma manera que se hace en Colombia. El otro es, estamos asignados a 2 salas y tenemos un residente en cada sala, o cubrimos lo que llamamos los Advanced Practice Providers, que son enfermeras anestesistas o anestesiologist assistant, como asistentes de anestesiólogo que trabajan bajo la supervisión. Entonces podemos cubrirlas supervisándolas a ellas, el plan, por supuesto, la responsabilidad, el manejo lo hace el anestesiólogo, pero ellos están en las salas ayudándonos a ejecutar. De esa manera podemos cubrir estas 81 locaciones cada día. Esta es una foto de cuando la doctora Ana Carlota nos visitó. Aquí estamos cerca de la sala 18. En el mismo punto nos giramos un poco y tenemos acceso al corredor que nos lleva a la sala 30. Nuestro servicio de anestesiología es bien ocupado, al igual que nuestro hospital. Nosotros somos centro de trauma, centro de evento cerebrovascular, somos centro de referencia de columna para la región y hacemos más o menos en el año unas 3.500 cirugías entre neuro y columna. El grupo de neuro de mi hospital también está encargado de la dirección y supervisión del neuromonitoreo intraoperatorio. Esto es inusual. En la mayoría de hospitales en Estados Unidos, el neuromonitoreo intraoperatorio se hace con un técnico en la sala y un neurofisiólogo o neurólogo que se conecta de forma remota. Nosotros nos encargamos de hacer el monitoreo de nuestros propios pacientes. El año pasado hicimos más de 1.900 casos, todos supervisados por el equipo de neuro. Y nosotros no solo prestamos este servicio para casos de neuro y columna, nuestros servicios también los requiere el servicio de endocrino, el servicio de radiología intervencionista, cirugía cardíaca o cirugía vascular. Como les conté, tenemos bastantes salas cada día para poder prestar los servicios a todos los pacientes que lo requieren. Tenemos entre 7 y 8 salas en promedio asignadas a neuro. Frecuentemente esto se expande debido a las urgencias, debido al trauma que recibimos y terminamos entre 8 y 9 en promedio, como fue el día de hoy. Nuestra práctica consiste por la mayor parte en cuidar a los pacientes que vienen para la resección de tumores supratentoriales. Hacemos muchísimo con el paciente despierto y también, por supuesto, bajo anestesia. Diferentes tipos de tumores infratentoriales. Tenemos programa de base de cráneo. Tenemos neurocirujanos especializados en enfermedades o tumores pituitarios y otras patologías de la silla turca. Hacemos casos de neurovascular, principalmente aneurismas, malformaciones arteriovenosas de manera abierta y también de manera endovascular. Hacemos muchísima cirugía funcional
para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, distonia, tremor esencial y muchísima trabajo de funcional para pacientes que tienen epilepsia. Y estas cirugías se hacen de igual manera con el paciente despierto bajo anestesia general. También participamos en neuroradiología intervencionista, por ejemplo, un paciente que tenga un tumor medular que requiera embolización, prestamos nuestros servicios o como neuroanestesiólogos o como encargados del neuromonitoreo para asegurar que la embolización es segura, que no afecta la perfusión medular, y esto se hace normalmente en preparación para la resección el día siguiente, ya resección abierta en salas de cirugía. Hacemos también endarterectomía carotidia y somos uno de 4 centros en Estados Unidos en los cuales se hace programa de hipotensión intracraniana o la corrección de la hipotensión intracraniana en aquellos pacientes que tienen fuga de líquido cerebroespinal por algún motivo. Este es uno de mis casos que tuve ayer. Esta paciente vino para el tratamiento de distonia, la pusimos a dormir bajo anestesia general, usamos un marco especial. La paciente antes de venir a la sala de cirugía había tenido una tomografía y después de que está dormida con este marco especial traemos un tomógrafo a la sala y se fusionan las imágenes de antes y después. La imagen de la derecha es el paciente, la estamos alineando con el escáner y de la izquierda es desde la visión del neurocirujano cómo empieza la intervención. Cuando ya la paciente está cubierta con campos estériles, este es nuestro acceso limitado a ella. Y en la imagen de la derecha ustedes pueden ver las señales que se graban y se buscan para permitirnos localizar el lugar ideal de donde vamos a poner estos electrodos cerebrales profundos para el manejo de la distonia. En la sala de al lado, ayer mismo estábamos haciendo esta cirugía de epilepsia tan interesante, en la cual se usa este equipo especializado que se llama ROSA. Es un robot en el cual ustedes ven el paciente tiene un marco estereotáctico y el robot está conectado al marco estereotáctico. El brazo del robot, que ustedes lo pueden ver en la parte de arriba de la pantalla, baja y se conecta al cráneo del paciente. A través de unas medidas especiales se busca la localización especial de donde queremos hacer grabaciones para investigar dónde está el foco epileptogénico. Estos pacientes vienen con frecuencia cuando son candidatos para que hagamos una ablación con láser. La ablación se empieza en la sala de cirugía, como ven en la foto de la izquierda, en la cual el paciente viene con este marco estereotáctico. Necesitan intubación con el paciente despierto, ya que el marco bloquea la posibilidad de que hagamos ventilación con máscara. Se pone un electrodo inicial, después se abre la puerta, que es en realidad la pared posterior de la sala de cirugía, se abre de lado a lado y el paciente entra al resonador, como ustedes ven en el lado derecho, y ahí hacemos la ablación con láser a través de esta cánula que hemos insertado. Un aspecto que quiero compartir con ustedes de lo que hacemos, que como les expliqué es un poco diferente, es que los neuroanestesiólogos, además de encargarnos del manejo de los pacientes neuroquirúrgicos y de columna complejos, nos encargamos del neuromonitoreo intraoperatorio. 6 de los 7 miembros del equipo estamos certificados en hacer este tipo de trabajo en adición a nuestra responsabilidad clínica. El grupo de anestesia somos solo 7 miembros y ustedes vieron el volumen tan grande de pacientes que tenemos.
Tuvimos que formar un equipo que lo llamamos equipo de refuerzo de neuro, en el cual anestesiólogos generales se eh, vinculan, se ofrecen, se sienten cómodos trabajando en neuro, los entrenamos, les damos unas guías de manejo, unos protocolos y son parte del equipo que nos refuerzan. Normalmente los neuroanestesiólogos estamos asignados a los casos más complejos y el equipo de refuerzo a los casos, digamos, intermedios de neuro. El servicio de neuromonitoreo lo cubrimos 24/7, tomamos turno de la misma manera que tomamos turnos para la sala de cirugía, o sea que prestamos los dos servicios durante algunos días según la asignación. Es un servicio por el cual podemos facturar de la misma manera que uno hace la facturación por una línea central, una línea arterial, como ustedes ven en la pantalla, los diferentes estudios clasifican. Esto tiene ventajas y desventajas. La carga laboral sí definitivamente se siente más fuerte durante estos días. Esto aumenta también la responsabilidad legal. Muchos de estos casos, pues, son casos que ocurren después de accidentes. Algunos, desafortunadamente, no tienen los resultados esperados y se van a litigio. Todo lo que hacemos tiene una validez legal y podríamos ir a la corte no solo por prestar servicios de anestesia, sino para defender lo que se ha hecho con el neuromonitoreo. La ventaja principal que yo veo de que el neuroanestesiólogo esté vinculado de esta manera a hacer las dos funciones es que estamos presentes, manejando la hemodinamia, manejando la técnica anestésica ideal, que permite un neuromonitoreo óptimo que ayuda a los pacientes durante estas cirugías tan complejas. Y lo otro es que tenemos la capacidad de intervenir cuando hay una alerta. Y voy a mostrarle unas imágenes adelante. El otro programa del cual les quiero hablar es el programa de cirugía compleja que tenemos en la universidad. Nosotros trabajamos con cirujanos del grupo de neurocirugía y del grupo de ortopedia que se especializan en columna. Tenemos cantidad de pacientes, muchos de nuestros pacientes, la mayoría son pacientes que vienen al hospital universitario porque no son candidatos a cirugía de acuerdo a los estándares de otros lugares debido a que están muy enfermos o que tienen cirugía de columna que ya ha fallado múltiples veces y no hay, los cirujanos no están muy motivados a operarlos otra vez. Entonces terminamos con casos que en la mayoría son de multinivel extenso, tenemos mucha deformidad, clasificamos también los tumores o aquellos casos de infección profunda como cirugía compleja. La mayoría de estos pacientes van a requerir neuromonitoreo intraoperatorio y lo hacemos con las técnicas multimodales que permiten analizar potenciales evocados, motores, electroencefalografía y electromiografía y nos permiten analizar integralmente el paciente durante la cirugía. Hemos desarrollado una conferencia de columna compleja en la cual los pacientes visitan la clínica preoperatoria más de 30 días antes de su fecha de cirugía para optimización y con este grupo hemos hecho muchos proyectos de calidad para mejorar lo que hacemos por nuestros pacientes. También tenemos un sistema de clasificación. Lo que hemos logrado con esta conferencia de columna, y por eso me gusta compartir la experiencia, es que estos pacientes cuando llegan a la sala de cirugía están optimizados de sus enfermedades crónicas en gran parte. Y como ustedes saben, esto es un factor muy importante para obtener buenos resultados. Trabajamos en optimizar la hemoglobina, el estado nutricional, que la diabetes esté bajo control, que hayan bajado de peso. Ustedes saben, obesidad es un problema mayor en Estados Unidos, que tengan evaluación e intervención de la salud ósea,
y que no estén fumando. Si están fumando, los suspendemos si son electivos y también les desmontamos los opioides porque el manejo de los pacientes de dolor crónico cuando llegan a las cirugías de columna es bien difícil, especialmente si están en dosis bien altas de opioides. Este es un ejemplo de las cirugías que hacemos de los pacientes que discutimos en esta conferencia. Por ejemplo, ustedes pueden ver, esta es la semana pasada, T2 a la pelvis con múltiples osteotomías, remoción de hardware anterior, con T2 a la pelvis, cirugía anterior-posterior. Este es como nuestros casos de rutina prácticamente. Esta es una evaluación preanestésica en la cual ustedes pueden ver que nos enfocamos en analizar el paciente en detalle, en aplicar diferentes calculadores de riesgo, incluyendo el de apnea del sueño, el de riesgo pulmonar, el de riesgo de tener coágulos en las piernas, y al final todo esto se combina y les damos a los pacientes un riesgo individual que se compara con eh, un, un número nacional en el cual decidimos si la cirugía, lo que el paciente necesita y lo que se le está ofreciendo es razonable. Algunos de estos pacientes llegan con riesgos tan elevados que no podemos justificar traerlos a cirugía, a no ser que no haya ninguna otra alternativa, estén perdiendo función neurológica y su calidad de vida esté profundamente alterado, ellos hayan conocido en detalle estos riesgos y hayan aceptado que es razonable. Muchos de estos pacientes están en una condición tan crítica que nos dicen, yo entiendo que me puedo morir, pero entre morirme y seguir viviendo con este dolor, prefiero intentarlo aunque me muera, pero no tengo vida. Lo que yo tengo no es vida. Estos casos extremos también los llevamos a consultoría con el servicio de medicina paliativa y de psiquiatría para que el paciente esté tomando las decisiones adecuadas con pleno conocimiento. Aquí ven un resumen, por ejemplo, de un plan que hacemos, el grupo lo sigue, multidisciplinario entre clínica preoperatoria, el grupo quirúrgico, el grupo de neuroanestesia, las diferentes personas que intervienen, y decidimos en la conferencia, ok, ya estamos listos, estamos preparados lo mejor posible, los riesgos son altos pero aceptables, vamos a proceder con la cirugía. Esto nos ha traído mucho mejores resultados. La implementación ha hecho que podamos ayudar a muchos pacientes de la mejor manera y muchos pacientes tengan acceso a cirugías que antes se les negaba. En las salas de cirugía tenemos también la clasificación de los pacientes de columna. Ustedes de pronto han escuchado que en Colorado esquiar y la cultura del esquí es bien famosa. Inicialmente nuestras cirugías de columna las clasificábamos de acuerdo a la complejidad de las pistas de esquiar. Nos hemos movido ahora a la clasificación de acuerdo a la luz del semáforo, siendo los casos rojos los más complejos, aquellos que les estaba mostrando anteriormente, en los cuales esperamos una pérdida sanguínea de más de 1 litro. Estos son algunos de los ejemplos. Las palabras claves que buscamos para clasificar un caso como rojo y que quiero compartirlo con ustedes es, si usted ve que el paciente dice que se necesita una corpectomía, como la foto que ven en la parte de arriba de la pantalla, en la cual un cuerpo vertebral por completo tiene que ser removido y reemplazado, una osteotomía, y hay diferentes tipos de ellas. La que más sangra es una que se llama pedicle subtraction osteotomy, en la cual muchos componentes de la estructura ósea se remueven. Aquellas cirugías en las cuales diga revisión de una cirugía de deformidad,
aquellas que digan infección profunda para lavado y debridamiento, las cuales requieran neuromonitoreo. Esas son alertas con las cuales sabemos va a ser un caso difícil, tenemos que estar preparados para lo más grave. Siempre recordamos que nuestras cirugías de columna pueden tener complicaciones catastróficas debido a la localización de estructuras tan importantes como el vaso mayor o como la médula espinal que están en proximidad con las estructuras que las cuales tenemos que intervenir. Este es uno de nuestros pacientes, como les digo, T2 a la pelvis es frecuente, T4 a la pelvis. Estos son casos de deformidad severa. Otros casos de cirugía compleja son aquellos que se tiene que entrar a la remoción de un tumor a través de la cavidad torácica. Estos pacientes requieren tubo de doble lumen, una posición especial, colaboración con el equipo de cirugía torácica para poder acceder exitosamente a la remoción del tumor y a la estabilización de la columna. La posición representa un reto también en la cirugía de columna. La mayoría de los pacientes los hacemos en posición supina o prono, pero tenemos casos en los cuales, el caso anterior que les mostré, que requiere intervención a través de lateral, acceso a la cavidad torácica y después de eso una posición en prono para continuar con la estabilización de la columna. Hay muchas cirugías, especialmente cirugía de columna cervical, en las cuales requerimos que se haga un abordaje anterior, luego un posterior y muchas veces tenemos que regresar anterior. Todo esto representa riesgos, requiere experiencia y muchas cosas terribles pueden pasar. Este es uno de mis pacientes en los cuales en la imagen de arriba a la izquierda de su pantalla usted puede ver cómo el paciente está en posición supina. Hemos terminado el abordaje de columna lumbar por vía anterior. Traemos una tabla que pertenece a esta cama de cirugía especial que se llama el Jackson Table y hacemos como un sándwich. El paciente queda bien apretadito como en un sándwich y lo giramos como, haga de cuenta, girando un waffle. Después la parte de arriba de esta mesa se retira y el paciente ya queda en la posición adecuada para la cirugía posterior. Como ven en la imagen, está abajo a la izquierda. Los casos amarillos son aquellos menos complejos, 3 a 5 niveles, que sangran entre 500 mililitros y un litro. Los casos verdes, menos complejidad, 1 a 2 niveles normalmente. La clasificación de estos pacientes, de estas cirugías, nos ha ayudado tremendamente en estar bien preparados para tener los instrumentos adecuados, para tener el equipo de vía aérea que sus pacientes necesitan, para seleccionar la técnica anestésica ideal que permita no solo cumplir los objetivos que todos los anestesiólogos tenemos de tener el paciente inconsciente, seguro, con amnesia, con un manejo del dolor adecuado, pero que también nos permite aprovechar el neuromonitoreo intraoperatorio de la mejor manera para detectar alertas e intervenir en ellas y que los pacientes tengan los mejores resultados. Nos permite anticipar la cama de cuidado intensivo que necesitamos y ha permitido que el equipo quirúrgico y anestésico se comunique de la mejor manera, al igual que el equipo de neuromonitoreo, ya que estamos todos sincronizados hablando el mismo idioma. Ustedes saben que pérdida sanguínea en estas cirugías es la rutina y puede convertirse en un problema catastrófico si no tenemos los recursos adecuados. La coordinación con el banco de sangre es otro elemento fundamental de toda esta preparación que hacemos. Así es como resucitamos nuestros pacientes siguiendo las guías de trauma. Quiero hablarles por último del monitoreo intraoperatorio.
El monitoreo intraoperatorio lo hacemos para reducir el riesgo de déficit neurológico postoperatorio. Estos diferentes estudios nos permiten detectar en tiempo real la isquemia, el insulto mecánico, posición incorrecta del paciente, posición incorrecta de la instrumentación para poder corregirlos, y también nos permiten la identificación de nervios periféricos, raíces nerviosas, de la médula, estructuras de la médula espinal, de las cortezas elocuentes, para protegerlas de daño durante la disección. Sabemos que cirugía de columna es donde más se usa neuromonitoreo, pero no es la única aplicación. Neuromonitoreo se usa rutinariamente en cirugía para resección de tumores cerebrales y medulares, y también para la evaluación de la perfusión cerebral y de la médula espinal en cirugía cardíaca y vascular. En cirugía de cabeza y cuello lo usamos para preservación, identificación y preservación de el facial, nervio laríngeo recurrente, perdón, y para identificarlo durante estas cirugías complejas y preservarlo durante la disección y durante la resección de tumores. Les voy a mostrar unos ejemplos rápidamente, creo que tenemos tiempo, ¿es correcto? Estos son unos ejemplos de nuestros tipos de señales más comunes. Electromiografía y electroencefalografía son las señales más representativas de actividad espontánea, en las cuales nosotros simplemente vigilamos cómo está la actividad en los músculos o actividad cerebral. Los potenciales evocados son aquellos los cuales se obtienen después de haber hecho una estimulación. La foto de la derecha muestra potenciales evocados somatosensoriales. Estos se ven muy confiables, de muy buena amplitud. Nuestro rol como personal encargado del neuromonitoreo es no solo dirigir los estudios que vamos a establecer según la cirugía, pero también detectar y determinar cuándo hay una alerta en el servicio, en la señal. Digamos, en la foto de la izquierda, ustedes pueden ver cómo la electromiografía está activada en el tibial anterior. Esta es una electromiografía en cirugía de columna. Inmediatamente reportamos esto al cirujano y trabajamos hasta que cese la actividad. La foto de la derecha, nuestra función durante electroencefalografía es vigilar que haya simetría, que esto indica perfusión bilateral continua. En la foto de la derecha ustedes pueden ver cómo las señales del lado derecho, que son los cuatro trazos inferiores, tienen una mucho menor amplitud comparada con las señales del lado izquierdo, que son las que encuentra en la parte superior de la pantalla. Los potenciales evocados tienen unos criterios establecidos de cuándo cumplen alerta. Nosotros nos encargamos de determinar cuándo esta señal ha llegado al criterio de alerta, trabajar con el cirujano para identificar la causa y para corregirla. La razón por la cual trabajamos y hacemos tanto énfasis en esto es porque está demostrado que aquellos pacientes que pierden las señales durante la cirugía, pero se recuperan, se encuentra la causa y se recuperan las señales, estos pacientes tienen muchos mejor resultados neuromusculares. Y lo contrario es cierto. Si estas señales no se recuperan, esos pacientes no les va tan bien. Aquí les muestro unos ejemplos rápidamente. La señal de la izquierda son somatosensoriales. El trazo azul en la parte de arriba de la pantalla fue un trazo basal. Durante la cirugía perdimos la señal. La investigación reveló que el paciente tenía el dispositivo de compresión externa que promueve la circulación, tenía un daño y se quedó inflado, preveniendo la circulación al resto de la extremidad. Alerta en potenciales evocados, la foto de la derecha.
quiero que se enfoquen en el trazo, en el color verde. Esos trazos son los trazos basales. Después de haber dado una dosis de dexmedetomidina en bolo, perdimos las señales en casi todos los lugares donde estábamos monitorizando. Unas señales se atenuaron, otras desaparecieron y otras la amplitud se redujo de manera importante. Este es otro ejemplo, la imagen de arriba a la izquierda, las señales en negro son basales, la señal en azul es una pérdida de la señal en el nervio mediano, la extremidad superior izquierda. Este es otro ejemplo, la extremidad inferior derecha, que pueden ver en la parte inferior de la pantalla al lado derecho. La señal en rojo es la basal, la señal en el color moradito desapareció durante la cirugía. Estas son una alerta en unas potenciales evocados motores. Ustedes ven en el lado derecho de su pantalla los dos trazos inferiores, el tibial anterior y el aductor hallucis, desaparecieron durante la cirugía cuando el trazo en rojo indica la señal basal apropiada. Este es un caso interesante en el cual perdimos la señal muy distal en el aductus hallucis, pero el tibial anterior en la misma extremidad estaba preservado. Este es un paciente después de accidente de tránsito, quien se fracturó la columna, estábamos interviniendo ya en la parte final, ajustamos las barras y justo en ese momento perdimos la señal. Fue muy curioso que fue solo el pie y no la pierna. Esto no ocurre, esto no es típico cuando es el resultado de una fuerza extrema debido a las barras. Yo, yo era la encargada ese día, empezamos la investigación y encontramos lo siguiente. Ese paciente tenía una línea arterial en el pie porque las extremidades superiores estaban fracturadas y se ocluyó un espasmo de esta arteria pedia y nos quedamos sin circulación. Fue detectado y fue manejado inmediatamente. Las alertas en neuromonitoreo ocurren por muchos factores, pacientes debilitados, causas quirúrgicas, incorrecta posición o algunos factores misceláneos como el que acabo de mencionar. Sin embargo, nuestros agentes anestésicos juegan un papel supremamente importante en la preservación de estas respuestas, ya que algunos de ellos tienen un efecto contraproducente. Al igual, los factores hemodinámicos, los factores fisiológicos son bien importantes para la preservación de estas respuestas y todo esto está en las manos del anestesiólogo. Esta es una tabla que yo comparto con mis residentes y estaría muy contenta de compartir con todos ustedes. Todos sabemos que los agentes halogenados afectan las señales motoras más que las señales sensoriales, pero las señales sensoriales también pueden ser bien afectadas debido a estos agentes inhalados. El propofol es nuestro amigo, nos ayuda a preservar las respuestas, pero un grado de profundidad muy profundo o un bolo en el momento incorrecto también puede causar una alteración de nuestras señales. Los opioides no afectan negativamente las señales. Los bloqueadores neuromusculares no son compatibles con los potenciales motores o con la electromiografía. La ketamina también es nuestro amigo durante estas cirugías, ya que hace que las señales sean más excitables y ayuda a preservarlas. Hay resultados conflictivos sobre la dexmedetomidina y la lidocaína. Estos son unos estudios que quería mostrarles en los cuales se ha demostrado el efecto negativo de los agentes inhalados sobre la amplitud de los potenciales evocados. El estudio de la izquierda muestra cómo hubo una alta tasa de falsos positivos en aquellos pacientes en los cuales reciben agentes inhalados. La tabla de la derecha usted puede ver cómo en la parte de arriba las señales están casi perdidas. Estos pacientes recibieron agente inhalado más remifentanil. Las
señales en la parte de abajo del mismo estudio muestran cómo el uso de propofol y remifentanil ayuda a preservar estas respuestas durante la cirugía. El estudio muy importante que el doctor McDonald, que es una autoridad en el tema, nos muestra es cómo los potenciales evocados somatosensoriales también pueden ser tan sensibles al efecto de los anestésicos inhalados que pueden incluso desaparecer. Este paciente, estas señales son las señales basales que se obtuvieron solo cuando el paciente tenía propofol, y estas son las señales reducidas y que han aumentado en la latencia debido al uso de solo 1/3 de MAC de desflurane. Después de que se suspendió el agente inhalado, las señales regresan lentamente, pero se demoran aproximadamente 40 minutos para regresar. Nuestros estudios de dexmedetomidina han sido conflictivos a través de las décadas. Hay estudios que han mostrado que es dosis dependiente el nivel plasmático de desmetomidina que afecta las señales motoras. Esto, como les digo, ha sido refutado por otros estudios, pero estudios más recientes en pacientes que se presentaron para resección de tumores cerebrales confirma el efecto negativo, el efecto de interferencia en la confiabilidad de los potenciales motores en pacientes que reciben dexmedetomidina. Como les digo, ketamina es un gran aliado en estas cirugías complejas que requieren neuromonitoreo. Un consenso Delphi reciente en el cual tuve el honor de participar llegó a la conclusión de que la ketamina es un gran medicamento en la situación que usted tenga que usar potenciales evocados motores, ya que no solo ayuda con el manejo del dolor, pero también disminuye aquellos otros medicamentos que pueden interferir con la preservación de señales motoras. Cuando tenemos una alerta, trabajamos juntos el equipo de cirugía, el equipo de neuromonitoreo y el equipo de anestesia para encontrar la solución. Recuerden que la meta es que estas señales las rescatemos antes del cierre quirúrgico para que a estos pacientes les vaya mucho mejor. Nosotros, cada miembro del equipo busca en su respectiva área para determinar si algo en su área está contribuyendo a la alerta. Se descarta, por ejemplo, que no haya problemas técnicos. El equipo quirúrgico revisa la intervención más reciente y se determina si esto podría ser contribuyente, y si sí fue, se determina si es un evento reversible o no reversible. Reversible sería: acabamos de poner el tornillo y pasó en el canal, hay que retirarlo. Hay un retractor, hay que retirarlo. No reversible sería, digamos, una contusión. No podemos hacer nada sobre este evento, pero podríamos considerar otras terapias farmacológicas que podrían ayudar a atenuar este trauma. Por ejemplo, el uso de esteroides o el uso de manitol en esta situación específica. Nuestra estrategia más común, es la más recomendada, es incrementar la presión de perfusión en un 10 a un 20%. Nuestra función como neuroanestesiólogos es también chequear nuestro régimen anestésico para asegurarnos que no hubo una modificación, no se introdujo un agente de forma inadvertida, un bloqueador neuromuscular, por ejemplo, o se abrió el agente inhalado, y también chequear todos los parámetros fisiológicos que mantienen la homeostasis, la temperatura, la oxigenación, la hemoglobina. Hemos tenido muchas ocasiones en las cuales la compresión externa, posición incorrecta, contribuyen a las alertas. Lo tenemos incorporado en nuestro protocolo como algo que también tenemos que evaluar. En esta parte quiero concluirles que el anestesiólogo es el médico que probablemente es el mejor entrenado
que tiene un entendimiento del paciente tan complejo y juega un rol fundamental en el manejo de todos estos pacientes complejos y también tiene un rol apoyando el equipo de neuromonitoreo, no solo seleccionando las técnicas anestésicas adecuadas que permitan que estas señales sean confiables y sean de utilidad en los casos complejos, pero también tienen un rol muy importante en el manejo integral de las alertas. El neuromonitoreo es una herramienta muy útil y previene el daño neurológico. Yo los motivo a que se acerquen a su equipo de neuromonitoreo para que aprendan un poco más de las diferentes técnicas y les prometo que van a tener una muy buena satisfacción académica, pero lo más importante, los pacientes se van a beneficiar. Y eso concluye la primera parte de este conversatorio. Excelente, Claudia, muy interesante. Yo me imagino que surge entonces ahí como la pregunta para muchos colegas y es si uno puede como acceder a ese conocimiento, ir, mirar. Entonces, pues acá veo que estás teniendo una primera aproximación de lo del contrato. Si quieres, me permites, yo comparto pantalla, Clau, y les cuento un poquito cómo fue ese proceso de llegar hasta allá a los colegas. Claro que sí. Adelante. Ahí ya se está compartiendo, ¿cierto? Tal vez se está abriendo. La estoy abriendo, sí. ¿Ahí la alcanzan a ver? Sí, ahí se está viendo bien. Listo. Entonces, como les contaba, pues ahora Claudia al principio, en el mes de noviembre, estuve compartiendo con ella, conociendo pues su servicio y participando como observadora de lo que hacen en su servicio. ¿Cómo fue ese proceso? Entonces, lo primero que hay que hacer es conseguir un mentor. Como les explicaba Claudia ahorita, no solamente está la parte de neurocirugía, sino que también tienen cardiovascular, tienen un hospital pediátrico enorme, tienen obstetricia, tienen dolor, o sea, hay muchos sitios donde uno podría ir como médico y anestesiólogo que ya es egresado y no está en proceso de formación. Lo primero entonces es conseguir un mentor y ese mentor se comunica con la oficina de voluntariado y observership y manifiesta que uno tiene el interés de ir. Ahí empieza entonces una comunicación donde le envían a uno un link. En ese link está todos los requisitos que uno necesita y llena un formulario. En ese formulario, pues es un formulario general. Se envía también la hoja de vida, que debe ser en inglés, el pasaporte y unos estudios médicos. Digamos que lo más complejo de pronto es que se necesita un pasado judicial que esté traducido y apostillado y se firma un contrato donde el mentor y la persona que va a rotar se comprometen, hacen como ciertos compromisos. Entre ellos, uno muy importante es que uno siempre va a estar cuando esté el mentor en el hospital.
Todo este proceso se debe empezar por lo menos 6 meses antes de uno ir, porque esto lleva un proceso de análisis de un grupo de profesionales. Ellos deciden si a uno lo aceptan o si no, y una vez a uno lo aceptan, entonces pasa uno al paso 3, donde te llega un correo de aceptación y debes hacer unos cursos. Son 5 cursos que tienen que ver con calidad, con lavado de manos, con comportamiento en el hospital, con código de vestuario. Y tienes que pasar todos los cursos máximo un mes antes del momento de la rotación. Ya cuando cumples todo eso, entonces ya te mandan, pues digamos, las instrucciones de dónde debes llegar y todo eso. Entonces ya ahí uno puede hacer. No es un proceso complejo, la verdad es un proceso que se puede hacer y se facilita. No se necesita un nivel de inglés muy avanzado. Yo en mi caso soy B1, B2, me defiendo, pero digamos, allá me encontré con un médico que fue a estudiar diálisis peritoneal para hacer ese mismo proceso en su pueblo en Kenia. Y el inglés era terrible. Y así fue, y así aprendió, me lo encontraba y fue bastante positiva su experiencia, igual pues que la mía. Como les mostraba Claudia, este pues es el hospital donde uno está, es un hospital enorme. Aquí esta es una fotico contrabandeada, esta es una cirugía de una resección de un tumor con el paciente despierto. Aquí está el neuronavegador, el paciente, aquí está el neurólogo y le hacen unas pruebas neurológicas todo el tiempo, mientras los neurocirujanos están acá pues como mirando y moviendo toda la parte de la neuronavegación. Supremamente interesante. Entonces, realmente animar a los colegas. Uno piensa que porque ya lleva mucho tiempo practicando, que porque ya tiene muchos años, no se merece una oportunidad de este. Yo creo que sí se la merece. Ir, mirar, a veces uno dice, ve, nosotros hacemos esto como igual, o uno dice, bueno, a mí me gusta más como lo hacemos nosotros. Otras cosas uno claramente se descreste y dice, uy, ¿cuándo será que nos llega algo más o menos parecido? Así que yo creo que es una experiencia que para el que se la quiera dar vale la pena. Ya lo otro es para los mucho más jóvenes que quieran ir a hacer fellow, ahí sí pues los dejo con Claudia que ya les contará cómo es ese proceso si quieren aplicar a un fellow. La doctora Clavijo va a compartir. Hola, pues la última diapositiva que tenía fue lo que la doctora Ana Carlota mostró, que indica el contrato que se hace, los pasos. Creo que la doctora Ana Carlota Sí, tiene pero que quisiera dejar de stop compartir, share. pero me salí como de la, Ya yo le quito la opción, doc, tranquila, no se por preocupe. favor, porque no me deja dejar de, pues, de compartir. Listo. No sé si hay preguntas de los Listo. participantes que las quieran hacer por el chat o si quieren hacer algún comentario. Papá, papá. Por ahora no veo más preguntas.
Clau, cuéntanos un poco cómo es ese proceso, digamos, si para los anestesiólogos más jóvenes que de pronto estén interesados en algún proceso de formación en Estados Unidos, ¿tú qué les recomiendas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo se pueden demorar? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, pues la mayoría de personas, pienso yo que vienen a Estados Unidos, digamos que en algún momento han tenido el plan. Caso diferente fue el mío, que yo no tenía ningún plan. Yo vivía feliz en Colombia y nunca planeé presentar los exámenes ni nada del proceso. Cuando las personas están interesadas, normalmente han considerado la posibilidad de presentar los exámenes y presentarse a una especialidad formal. La mayoría de ellas requieren que usted haya pasado los USMLE, todos los pasos y que tenga su certificado. Eh, Estudiar para esos exámenes es un reto, pero no es imposible. Yo creo que en Colombia nuestros programas nos dan muy buenas herramientas y tenemos disciplina, tenemos responsabilidad, tenemos motivación y se puede lograr. Toma un tiempo, eh, un año, pienso yo que es un tiempo razonable en el cual usted se prepara, digamos, unos 3, 4 meses para el primero, otros 2 o 3 meses para el segundo. Creo que el de habilidades, el que uno tiene que ir a entrevistar pacientes, lo han omitido, lo cambiaron durante COVID. No sé el estado actual, pero de todas maneras, eh, usted tiene que tener el certificado para que aplicar a cualquier programa donde haya programas de fellowship y sea considerado. Hay digamos, dos corrientes en Estados Unidos. Algunos programas aceptan extranjeros y son muy abiertos a los extranjeros que vienen con una visa de estudio que se llama la J1. Otros programas no son tan abiertos a esto debido a que esto tiene un costo. Para poder tener un aplicante que tenga una J1 tiene que ser aprobado por la Escuela de Medicina y un proceso con abogados para eh, darle el apoyo a esta persona y por eso no todos los programas son abiertos a ello, pero sí hay muchos programas en los cuales consideran el fellow extranjero o al candidato extranjero para el fellowship y sería normalmente para un fellowship de tiempo completo en el cual se trabaja como fellow sin tener responsabilidades asistenciales como anestesiólogo. Hay unos, o sea, como estudiante 100%. Hay algunos otros programas de neuroanestesia en los cuales el fellow es 60% del tiempo estudiante y 40% del tiempo trabaja como anestesiólogo. Y digamos, con ese trabajo que hace como anestesiólogo es que se paga, el departamento paga el salario como fellow. Eh, Hay estados en los cuales usted necesita un año de práctica clínica en Estados Unidos para obtener una licencia que sea una licencia que le permita trabajar como anestesiólogo. Entonces, no todos los estados están abiertos a esta posibilidad de tiempo parcial como estudiante y parcial como anestesiólogo, pero lo que yo recomiendo, si alguien está interesado en aplicar a neuroanestesia, es ir a la página de SNAC, que es la Sociedad de Neuroanestesia y Cuidado Crítico. Hay una parte especial donde están listados
todos los programas de neuroanestesia en Estados Unidos y tiene el link para usted entrar a lo que cada programa acepta y los requisitos que este programa tiene. Bueno, hay varias preguntas. Nos preguntan que si te tocó hacer nuevamente anestesia cuando llegaste a Estados Unidos. Parte. Me aceptaron los 4 años de haber hecho investigación, me los aceptaron como parte de la residencia y me tocó hacer residencia el año que les conté que la doctora Jamieson me recomendó que hiciera, fue un año clínico. Las funciones mías eran como de un residente avanzado, con énfasis Ok, en neuro, pero hice rotación en cirugía cardiotorácica, en trasplantes, en obstetricia, en regional, como si fuera un o sea, no residente tuviste que avanzado. hacer los 3 años de R1, R2, R3, pero ya habías hecho 4 años de investigación en anestesia. Correcto. Hiciste como un año híbrido para, pues, como Sí. acoplarte al hospital. Más, ¿cuánto de fellow? Porque te tocó hacer el fellow de neuroanestesia. ¿Cuánto tiempo de fellow? Después de eso hice un año de fellow. Ok. Ujú. Nos preguntan, dice Ujú. doctora Claudia y doctora Carlota, gracias por compartir todo esto, que es muy valioso para todos. ¿Cómo fue la acogida de los pacientes y colegas por ser médicas graduadas internacionales y no ser nativas norteamericanas? Pues bueno, los pacientes hispanos adoran tener una anestesióloga que les hable en español, que se identifique con la cultura. La aceptación entre los pacientes latinos ha sido muy buena. Como les contaba, Colorado no es un estado en el cual la diversidad predomine. Entonces, al principio, hablar con acento, no ser nativo, genera un poco de escepticismo entre algunos pacientes. En general, todavía me preguntan, oh, ¿de dónde es? Tiene un acento, no sé qué. Pero como de una manera más de curiosidad. Al principio, muchos pacientes que mostraban, digamos, un grado de desconfianza cuando uno no es nativo y preguntaban, ay, ¿y usted dónde se entrenó? ¿Se entrenó allá en su país o también se entrenó acá? Un poco de desconfianza. No sé si tantos años de práctica ahora en Estados Unidos ya no me afecta la pregunta y me siento muy integrada al sistema y me siento que soy parte del equipo como uno más. Pues yo creo que Claudia prácticamente pasa como una nativa americana. Los ojos, la piel, el pelo, ella pues es muy rubia y realmente en esa bastante rubios, no, digamos que su fisionomía no es muy distinta a la de muchos de sus colegas. Distinto a la mía, que yo sí soy pues con unas características bastante latinas, pero sin embargo no sentí pues que hubiera alguna eh, pues molestia o algo para nada. Lo que sí son muy estrictos es de la participación de uno como observership en la relación médico-paciente. La que podía interrogar el paciente, hablar con el paciente, era Claudia. Yo podía estar presente con permiso del paciente, podía estar presente en la entrevista, digamos, en la parte de valoración preanestésica, en la parte ya dentro de salas de cirugía, pues con el paciente bajo anestesia no había tanto problema, pero siempre en presencia de Claudia. Si íbamos a conversar algún caso o íbamos a discutir algo, nos teníamos que ir a una sala especial, que es como la sala de ellos de anestesia. Ahí podíamos discutir el caso, pero no, digamos que yo no tenía autorización de
o interrogar al paciente o discutir el caso delante del paciente. Eso es para cualquier persona que vaya como observership al programa del hospital. Digamos que es una de sus reglas fundamentales. No se puede tener celular, o sea, yo no puedo pues ni todas las fotos que vieron de Claudia y mías es con el celular de Claudia, uno no puede entrar el celular y uno tiene que andar con una libretica, más bien como anotando en una libreta. Son como las cosas que pueden ser distintas. Pero en cuanto al trato, tanto de los pacientes hacia uno como de los otros colegas hacia uno, son supremamente amables y muy dispuestos a enseñarle a uno. Una cosa que quiero decir es que esa regla tan estricta de que los que vienen a observar no pueden tener contacto con el paciente viene del estado de Colorado, en el cual hay una regla que dice solo una persona que tenga licencia médica para trabajar en Colorado puede tener este privilegio. Realmente es fácil de respetar. Nos piden compartir las diapositivas del proceso. No sé si son las de Claudia o las mías. Claudia tiene por acá algunas de cómo es el formulario que hay que llenar. Digamos que ese es el formulario. Si me permiten compartir nuevamente pantalla, muéstranos esa última, Claudio, veo si es esa de pronto. Sí. Estos son los requisitos que, esos son los requisitos que a uno le piden una vez uno ya consigue el mentor. Listo, entonces, ¿qué es la hoja de vida? Los antecedentes penales que deben ir en inglés y apostillados, unos exámenes médicos que son básicamente los mismos que le piden a uno acá, titulación de varicela, ruéola, tosferina, tuberculosis, placa de rayos X de tórax, y el contrato, que el contrato lo firma el mentor, lo firma el jefe del servicio donde uno va a estar, y lo firma uno. Debe ir con 3 firmas, ¿cierto? Pero todo eso se lo mandan a uno, todo ese listado se lo mandan a uno una vez el mentor lo acepta a uno. Ese es el primer paso. Que el mentor lo acepte a uno y escriba digamos, a la oficina, y decir, bueno, esta persona me contactó, estoy de acuerdo que esté conmigo de tal a tal fecha. No sé si ahí queda como eso. ¿Cómo se consigue el mentor? Están preguntando acá. Pues bueno, Claudia y yo somos amigas desde los 17 años, entonces para mí, digamos, fue fácil conseguir este mentor. Pero una de las ideas es, por ejemplo, como en esa parte de interés que uno tenga, anestesia pediátrica, cardiotorácica, neuro. En los artículos que uno lee, ahí aparecen, ¿cierto? Los nombres y el correo de la persona. Entonces uno le puede escribir, mira, soy fulanito de tal, me interesa este tema, quisiera saber si en tu hospital existe la posibilidad del observership. Yo tuve la facilidad de tener a Claudia. Anestesiólogos colombianos en Estados Unidos hay muchos con los que se puede lograr hacer esa rotación. Están preguntando cuánto tiempo lo hice. Yo estuve durante 3 semanas. Una primera semana estuve con Claudia conociendo y las otras 2 semanas estuvimos en el hospital. No hay un tiempo, pues, ciertos tiempos límites. Yo no los, digamos, tengo aquí muy a la mano, pero lo que les contaba del médico africano de Kenia, él iba 3 meses, yo iba 3 semanas. Entonces, depende mucho de cuál es como el objetivo de aprendizaje. El hospital antes de COVID tenía unos programas que nos autorizaba a tener con mucha más facilidad los visitantes por el tiempo casi que ellos quisieran, si era menos de un año.
Por ejemplo, cuento la experiencia de un anestesiólogo de Manizales que estuvo 6 meses con nosotros y es- se entrenó en todas las áreas como observador. Él tenía 10 años de experiencia como anestesiólogo, entonces pensó que ser observador iba a contribuir a su desarrollo profesional, aunque no pudiera, pues, hacer intubaciones o todo eso, pero el proceso de todo lo demás que hacemos sí fue de utilidad y él en este momento trabaja en Manizales y su función, una de sus funciones principales es hacer los casos de neuro. Mm, Desafortunadamente, después de COVID sí tuvimos más limitaciones. La rotación no la aceptan más fácil cuando es por un mes o menos. Cuando queremos hacer rotaciones más largas, es un proceso un poco más difícil, un poco más extenso. No es imposible, pero la rotación que más fácil aceptan es por un mes. Igual en un mes es mucho lo que uno alcanza a ver, a conversar, a conocer. El solo hecho de estar en el hospital y de ver cómo manejan 40 salas en un día ya es una cosa que para uno es como, wow, ¿cierto? Entonces, yo pienso que para uno como anestesiólogo graduado, esta oportunidad es una oportunidad muy bonita. La verdad, la aproveché muchísimo y se la recomiendo a todo el que lo quiera hacer. Bueno, ya se nos va como acabando el tiempo. No sé si tengan de pronto una última pregunta o algún comentario de alguien que quiera hacer. Bueno, si no es más, darle las gracias a todos. José Hugo, muchas gracias por la oportunidad que nos diste de compartir esta experiencia, Claudia y a mí. Me encantó tener a mi colega y amiga acá con todos ustedes, contándoles todas estas cosas tan lindas que hace. Y bueno, darte las gracias. A todos, muchas gracias por atender esta noche y mi información de correo electrónico está aquí al principio, en esta primera diapositiva. Si puedo contestar alguna pregunta, si en algo puedo ayudar, por favor no duden en escribirme un email. Muchas gracias a la doctora Claudia y la doctora Ana Carlota. Yo José creo Hugo, que, sí. sí, que Recordarles que la charla queda grabada en YouTube por si la quieren sí. volver a ver. Ujú. Ahí queda. Sí, y entonces ahí pueden recuperar información que de pronto no pudieron tener rápidamente o cualquier cosa. Pero creo que es muy, muy interesante porque además de la experiencia, además de todo lo que nos mostró Claudia de la parte de neuromonitoreo y todo, ver la parte práctica de cómo es el proceso, probablemente muchas personas pueden estar interesadas en hacer un observer y uno no sabe cómo por dónde comenzar. Nosotros hemos tratado de todos modos, por ejemplo, en las charlas y cuando podemos traer conferencistas internacionales, de hacer los puentes y los contactos para que generalmente están muy dispuestos a mostrarnos cómo es el proceso. Y creo que también la idea es esa, que los asociados puedan tener un espacio donde digan, yo me puedo informar de cómo poder hacer un proceso de formación adicional o de enriquecimiento profesional que nos puede servir, obviamente a todos acá, porque la Carlota viene y aquí le pedimos retroalimentación, entonces venga, cuéntenos qué hizo, cómo hacen allá tal cosa y cómo, y creo que el último es el objetivo es eso, que nosotros acá comencemos a poder comenzar a replicar cosas que puedan trabajar, que están haciendo allá y que a lo mejor podamos a comenzar a ir haciendo allá y para eso pues necesitamos masa crítica de personas que vayan, se formen y vuelvan acá y nos cuenten qué hicieron. Creo que ese era uno de los objetivos y yo creo que se cumplió y en ese sentido pues muchas gracias a la doctora Claudia y Ana Carlota por este espacio y esta charla tan interesante. Yo creo que Claro, siendo ya claro que sí. las 9:11 ya nos despedimos
Y les damos, pues, gracias a todas las personas que estuvieron acá. Como decía Carlota, que tendrán dentro de poco disponible la charla en YouTube. Y les recordamos seguirnos en las redes y estar pendiente de todas las actividades y el cronograma académico, gremial y cultural de la sociedad de SADEA. Muchas gracias Muchas por la gracias a invitación, todos. muchas gracias a todos.